Lágrimas en el tiempo. Capítulo 25. Te quiero. La mirada de Terry, colmada de preocupación, se cruzó con la del capitán. Si el hombre del parche se acercaba a los barriles y descubría a Candy oculta entre ellos, solo Dios sabía qué harían con ella si la hacían prisionera. Estaban desarmados y eran 3 contra 6, pero en aquel momento su única prioridad era Candy, mantenerla a salvo. ¿Qué crees que llevarán en esas barricas, Roger?, preguntó uno de ellos al líder. Lo vamos a averiguar muy pronto, respondió el del parche, avanzando hacia el bote. Terry le interceptó el paso y eso hizo que Roger sintiera mucha más curiosidad por lo que escondían las barricas. Ahí dentro solo hay comida enlatada, afirmó, tratando de que su tono sonara despreocupado. De verdad, no sé si creerte, gentleman. El sarcasmo del delincuente comenzaba a ser desesperante. Prefiero comprobarlo por mí mismo. Roger bajó la guardia contando con que el capitán y Terry estaban desarmados y avanzó con excesiva confianza hacia su objetivo. ¿Sabes, Roger?, exclamó Terry, sorprendiendo al pirata al dirigirse a él por su nombre. A veces los gentlemen no nos comportamos como tal. Le sujetó por el cuello de la camisa, le acercó así y le golpeó con la frente en la nariz contundentemente. Roger cayó al suelo, algo aturdido. Terry buscó la mirada del capitán y este no tardó en comprender lo que el actor pretendía: crear un tumulto para que Candy tuviera la oportunidad de escapar sin ser vista. El líder de los piratas se levantó y arremetió contra Terry. Este se defendió con facilidad de él y de otro más de los suyos. Gilbert hizo frente a otro hombre mientras el oficial Smith miraba consternado la trifulca que se estaba organizando al sumarse a la lucha el resto de los piratas. Andrew, usa tus puños, le gritó Gilbert. Pero, mi capitán, no tenemos posibilidades. Nos superan en número y están armados. El capitán le miró con un gesto serio mientras esquivaba el puño de uno de los malhechores. Pelea, es una orden. El oficial Smith se unió a la contienda, que creó un gran alboroto y confusión. El único pensamiento de Terry era que Candy hubiera escuchado las intenciones del líder de los maleantes y fuera hábil para escapar sin llamar la atención. Aun cuando les doblaban en número, los 3 hombres desarmados cobraban cada vez más ventaja sobre los sorprendidos piratas. Sería una pelea rápida y sencilla, pensó Terry, mientras apartaba a uno de los maleantes de Andrew y le lanzaba contra el tronco de un árbol. Incluso llegó a tener la certeza de que podrían haber recuperado las pistolas y además hacerse con las armas de ellos fácilmente, de no haber sido por un pequeño detalle con el que no habían contado, porque de pronto la detonación de un arma de fuego retumbó sobre la algarabía de gritos, maldiciones y golpes. ¡Quietos!, gritó la voz de otro de los piratas que, alertado por el vocerío, apareció de la espesura del bosque. Volvió a disparar al aire, puesto que nadie parecía haber escuchado su orden. Todos los participantes se detuvieron y volvieron la cabeza ante la oportuna para unos y desafortunada para otros aparición del hombre. Dispáralos, Frankie, si alguno se atreve a respirar siquiera, dispuso Roger, abandonando esa jactanciosa ironía inicial en su voz. Vosotros, apresadlos.
Cuando se hubo asegurado de que los 3 hombres habían dejado de suponer una amenaza, se dirigió a la popa de la embarcación. Terry apretó los dientes y se le aceleró el pulso. Te dije que ahí no encontrarás nada, salvo víveres, exclamó Terry con despreocupación. Roger no contestó. Abordó el bote e inspeccionó entre las barricas. Destapó varias de ellas y masculló una maldición al comprobar que el contenido se correspondía con lo que le habían dicho. ¿Me has mentido? Vaya, ¿pero qué tenemos aquí? El corazón de Terry se detuvo. Sus ojos azules se abrieron con una expresión desolada. Había encontrado a Candy. Su mirada se cubrió con un brillo salvaje. Le mataría antes de permitir que la tocara un solo pelo, pensó con todos los músculos en tensión. Así que solo víveres, ¿eh? ¿Y esta hermosa caja repleta de armas? Ah, comprendo. Es un regalo sorpresa, ¿no? Terry cerró los ojos corto rato y dejó escapar el aire contenido poco a poco. Tanto él como Gilbert miraron disimuladamente en torno suyo, preguntándose hacia dónde habría podido huir Candy. Frankie, no dejes de apuntarles. Vosotros llevadles al campamento, mientras yo me encargo de este regalito que nos han hecho nuestros nuevos amigos. Candy se había deslizado con sigilo por uno de los laterales de la embarcación cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Si hubiera echado a correr, sin lugar a dudas, la habrían visto. Por eso decidió permanecer oculta bajo el bote. Aun cuando el agua no ofrecía profundidad en la ribera, su pequeño tamaño le había permitido tumbarse bajo el casco, dejando oculto por él mismo la totalidad de su cuerpo. No podía ver, en cambio escuchaba claramente todo lo que acontecía entre Terry, el capitán, el oficial y esos malhechores. Esperó unos minutos más después de advertir cómo las voces y los pasos se percibían cada vez más lejanos. Abandonó su escondite y se frotó la frente y la nariz. Comenzaban a dolerla después de tanto tiempo apoyadas contra el casco del bote salvavidas. Miró a su alrededor con preocupación. Estaba sola. La embarcación estaba intacta. Los barriles permanecían en el mismo sitio, salvo por el que contenía las armas, que se encontraba vacío. Se preguntó qué opciones tenía. Se asustó al comprender que Terry había hecho todo lo posible para evitar que ese hombre llamado Roger la descubriera. ¿Acaso él pretendía que se marchara de allí, ella sola? No, jamás podría irse de ese lugar sin él, y por supuesto, sin el capitán y el oficial Andrew. Pero, ¿cómo haría para encontrar a Terry y a los 2 marinos? Aquel lugar estaba tan desierto como la zona donde anteriormente habían permanecido. La ribera del lago estaba rodeada por bosque y ese era el único lugar donde los piratas podían haberlos llevado. Y aun cuando consiguiera dar con ellos, ¿cómo podría ella sola liberarles? Trató de no desanimarse, pensando que si habían logrado sobrevivir a un naufragio en el que centenares de personas habían fallecido, hallaría la manera de superar esta nueva prueba a la que la vida la enfrentaba. La noche comenzaba a ganarle terreno al atardecer, y las esperanzas de dar con el paradero de Terry y los demás comenzaban a desfallecer. Elevó la vista al cielo y le rogó a Dios que la permitiera superar aquella dura prueba a la que tenía que enfrentarse. Al bajar la mirada, apreció a lo lejos el humo de una fogata ondeando en la densa oscuridad.
Recordaba que estaban navegando por el lago Ainort cuando sucedió todo. Ignoraba si aún se hallaban en las Islas Hébridas. Eso sí, lo que tenía muy claro era que aquel lugar se hallaba tan despoblado como todo lo que habían recorrido, y sin lugar a dudas el humo de esa hoguera tenía que proceder de los piratas. Avanzó con mucha cautela, puesto que apenas podía distinguir el terreno sobre el que pisaba, hacia la dirección del humo. Había caminado más de 10 minutos y en todo ese rato tuvo la sensación de que no estaba sola. Se detuvo al escuchar algo parecido a un gemido. Se apoyó contra un árbol y miró a su alrededor, pero no consiguió distinguir nada. De pronto percibió algo caliente y húmedo tocando uno de sus tobillos. Instintivamente apartó la pierna y dio un salto hacia atrás. Miró hacia abajo al notar que, fuera lo que fuese lo que la había tocado, volvía a estar muy cerca suyo. Abrió la boca y contuvo una exclamación. Sus ojos se colmaron de ternura. A sus pies gimoteaba un pequeño cachorro. «Oh, pequeñín, ven aquí». Candy se agachó y tendió una mano para acariciar y tranquilizar al asustado animalito. «Tú también eres un superviviente del naufragio. Perdiste a tus dueños, ¿verdad?», dijo con ternura. El cachorro, cubierto por un pelaje gris, se alzó sobre sus patas traseras y la lamió el rostro. «No puedo dejarte aquí solo. Morirías de hambre. Y aunque no seas una persona, me llena de felicidad haber encontrado otro superviviente. Además, así no me sentiré tan sola. Debo enfrentarme a un reto muy difícil, ¿sabes?». El cachorro respondió con un enternecedor gruñido y volvió a empaparle la cara con la lengua. Avanzó unos cuantos metros más y entre la maleza avistó la lumbre de donde procedía el humo. Caminó sigilosa, tratando de que las ramitas que crujían en el suelo al ser pisadas no alertaran de su presencia a los malhechores. Se paró junto al ancho tronco de un árbol. Desde ese lugar podía observar sin ser vista. «No hagas ruido, pequeñín», le susurró al cachorro. Asomó la cabeza por uno de los lados del tronco y entornó los ojos, tratando de ver en la oscuridad. Distinguió dos voces diferentes de hombre. Por lo que pudo escuchar cuando apresaron a Terry, al capitán y al oficial, la banda estaba compuesta por más de 2 hombres. Comprobó que las voces que había percibido pertenecían a 2 hombres que estaban haciendo guardia. Un poco más lejos vio que el resto de los piratas dormían despreocupadamente sobre el suelo. Evidentemente, aquel era un lugar deshabitado y no contaban con que nadie les atacara en mitad de la noche. 2 hombres eran suficientes para alertar de un improbable ataque. Candy apreció que había botellas vacías esparcidas cerca de los hombres que dormían, posiblemente obtenidas en el abordaje de los barcos que asaltaban. Trató de localizar a los prisioneros. Comenzó a preocuparse al no conseguir verles. Respiró profundamente y se dijo que debía mantener la calma. Finalmente pudo divisar a Terry en un pequeño claro, sentado en el suelo y con las manos atadas a la espalda en torno a un tronco. Se preguntó dónde estarían Gilbert y Andrew al no verles cerca del lugar de donde estaba Terry. Si bordeaba los árboles, podría llegar por la parte de atrás hasta donde él se hallaba y desatarle. Pero los hombres que hacían guardia le verían cuando se incorporara. No se le ocurrió otra cosa. Tomó 2 piedras del suelo de un tamaño considerable.
levantó una mano y apuntó a la cabeza de uno de los hombres, rogando para no fallar. Lanzó la primera piedra y escuchó el ruido cuando se estrelló contra el cráneo de uno de ellos. Al momento, el hombre se desplomó en el suelo. «¿Qué diablos te pasa, Curtis?», exclamó el que le acompañaba, mirándole sorprendido. «Apenas has tomado un trago. No es para que te desmayes. Vamos, levántate», le ordenó antes de quedar inconsciente también. Candy lanzó un suspiro de alivio y dio gracias a Dios por haberla permitido tener tan buena puntería, y al mismo tiempo le pidió que esos hombres no estuvieran muertos, simplemente inconscientes. Terry levantó la cabeza y abrió los ojos al escuchar el ruido de los cuerpos al desplomarse contra el suelo. Vio las piedras manchadas de sangre junto a ellos y su rostro se cubrió con una expresión de perplejidad. Gilbert y Andrew no podrían haber escapado, y supo entonces que el lanzamiento de piedras tenía que haber sido obra de Candy. Ella corrió por la parte trasera hasta el árbol donde Terry estaba amarrado. Dejó al pequeño cachorro en el suelo y, sin apenas hacer ruido, se dispuso a deshacer los nudos de la soga. Terry notó el roce de una de sus manos sobre las suyas. «¿Candy?», preguntó en un susurro. «Sí», le confirmó ella en voz baja. Terry dejó escapar un suspiro, mezcla a partes iguales de alegría al comprobar que ella estaba en perfecto estado y de angustiosa preocupación por el peligro al que se había expuesto. «¿Dónde están Gilbert y el oficial?», susurró ella mientras terminaba de liberar las manos de Terry. «Los tienen atados, más lejos, cerca de donde duermen los demás», explicó él. Se deshizo de las sogas de los tobillos y se incorporó ágilmente. Se volvió hacia ella y la miró con ternura. De pronto Candy advirtió cómo los ojos azules de Terry se tornaban fríos y un brillo amenazador destelló en ellos. La apartó de él con el brazo hacia un lado, con tanta fuerza que ella cayó de rodillas. Al parecer, no todos los piratas dormían borrachos. Terry saltó sobre el hombre que se aproximaba a ellos con movimientos sigilosos por donde Candy había llegado anteriormente. El pirata cayó hacia atrás. Terry se puso a horcajadas sobre él y le golpeó la mano contra el suelo hasta que el machete que portaba cayó de ella. El maleante trató de gritar para alentar a sus compañeros. Terry le apretó la garganta con el antebrazo y descargó el puño contra su rostro hasta dejarle inconsciente. «¿Pero qué tenemos aquí? Fuiste tú quien me mandó a dormir con esa puntería tan certera, lanzando piedras», exclamó uno de los dos centinelas, aún con señales de aturdimiento. Sujetó a Candy por un brazo y trató de echársela sobre el hombro. «No, suélteme», exigió Candy con firmeza, pero sin alzar la voz, para no despertar a los piratas que dormían. El pequeño cachorro a sus pies gruñó al hombre. «Terry», le llamó, pero antes de terminar de pronunciar su nombre, el puño de Terry golpeaba desde un lateral el oído del atacante, lanzándole lejos de Candy. Ella se agachó, esforzándose para calmar al animalito con palabras sosegadas y tiernas caricias, temiendo que sus inofensivos gruñidos terminaran por poner en alerta al resto de la banda. Terry se abalanzó sobre el hombre. Este flexionó una pierna y le empujó para alejarle de sí. Terry trastabilló hacia atrás, lo que le proporcionó tiempo suficiente al otro para ponerse en pie. Avanzó hacia Terry, cargó sobre él y le golpeó con el puño en el mentón. Terry se frotó la zona magullada y el pirata se propuso sacar ventaja lanzando otra vez el puño, pero Terry
esquivó el ataque agachándose. Se incorporó con rapidez, agarró al sujeto por las orejas, levantó la rodilla y le golpeó con fuerza en el rostro. Luego, con un ágil movimiento de la muñeca, le cogió por la parte trasera del cuello y estrelló su frente contra la corteza de un árbol. El malhechor no tardó en caer desplomado. ¡Ay, Dios!, exclamó Candy al percatarse de que el otro vigía, que hasta el momento había estado inconsciente, se había incorporado y desenfundaba una pistola, aún bajo los efectos de la pedrada en su cráneo. Candy no vaciló al darse cuenta de que elevaba el brazo para apuntar con el arma a Terry. Se agachó y recogió un par de cantos. Lanzó la primera piedra y le acertó en la frente. El hombre se tambaleó y apartó la atención de Terry para fijarla en ella. Candy le arrojó la segunda piedra al darse cuenta de que avanzaba hacia ella. Le dio cerca de un ojo. «¡Maldita zorra!», exclamó con una mirada amenazante. Terry no pudo llegar a tiempo para evitar que la cruzara la cara. Candy cayó al suelo y segundos después el pirata se desplomó sobre ella. La joven se debatió para apartar el cuerpo pesado e inerte del hombre de encima suyo. Extendió un brazo y palpó con la mano sobre el terreno, buscando algo con lo que golpearle de nuevo, al pensar que la retenía bajo él intencionadamente. Terry tomó por los hombros al delincuente y le lanzó lejos de Candy. La levantó con cuidado y la contempló afligido. La quitó la piedra con movimientos lejos. Intuyó que ella ni siquiera era consciente de que aún la aferraba fuertemente con su pequeña mano. «Pequeña tontuela, mira lo que te hicieron», dijo con voz enronquecida mientras la acariciaba con ternura la mejilla enrojecida. «¿Te duele?», preguntó con la vista clavada en ella. Candy negó con la cabeza. Tenía los ojos brillantes por las lágrimas. Parpadeó varias veces para evitar que escaparan de ellos. «¿Tú estás bien, Terry?», inquirió entrecortadamente. El temor y la inquietud habían tornado su respiración agitada. «Claro que sí», se apresuró a aclarar, despreocupado, tratando de tranquilizarla. Candy le sonrió con esfuerzo, las mejillas bañadas por las lágrimas. Él la miró conmovido. «Ven aquí, diablos», masculló, envolviéndola con los brazos. Ella se aferró con todas sus fuerzas a la dura cintura de Terry y percibió el consuelo de las manos masculinas acariciándole el cabello y la espalda. Candy se apartó unos centímetros, le enmarcó el rostro, movió la cabeza y lanzó un suspiro muy emotivo. «Te quiero, Terry, te quiero, te quiero, te quiero», musitó atropelladamente mientras le besaba los labios, la mejilla, el mentón, las manos. Terry cerró los ojos corto rato y curvó los labios en una sonrisa de medio lado. «Y yo a ti, y yo a ti», la susurró, abrazándola fuertemente.